Hola, mi nombre es Mirka Romero y yo voy a realizar el problema número 1 de la guía autónoma 4. Entonces mi problema se trata sobre un pulpo o un calamardo que está en peligro. Entonces expulsa agua. Ya. Nos dicen que la masa total, es decir, la del pulpo con la del agua, va a ser igual a 6,5. También nos dan la masa del agua, que es de 1,75. Entonces, al ver que nos dan estas dos masas, quiere decir que debemos de sacar la masa del calamardo. ¿Cuál es la masa del calamardo? La diferencia de la masa total que nos han dado, es decir, la del calamardo con el agua, menos la resta de la masa con el agua. Hacemos los cálculos y nos sale 4,75. También nos dan la velocidad del calamardo a lo que ha expulsado este líquido. Entonces, el literal A nos pide la velocidad del agua para que pueda escapar del calamardo de este peligro. Entonces, vamos a realizar este problema por cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, como se va a conservar. Entonces, P final va a ser igual a P inicial. Total va a ser igual. El P final ya no va a ser una sola partícula, sino dos. Entonces se va a dividir en la masa del calamardo por la velocidad que obtiene el calamardo al expulsar el agua, más la masa del agua multiplicada por la velocidad del agua, que es lo que queremos encontrar. Como al principio, nuestro sistema, lo vamos a tratar así, como nuestro sistema, está en reposo quiere decir que tiene velocidad cero, ¿no? Se nos va a anular esta parte de acá. Entonces nos queda solo esto. Quiere decir que la masa del calamardo multiplicada por la velocidad que obtiene va a ser igual al negativo de la masa del agua multiplicada por la velocidad del agua. Queremos encontrar eso, entonces tenemos los tres datos. Simplemente vamos a reemplazar. Dividido, pero el negativo. Entonces, vamos a poner todo esto en la calculadora y nos sale que nos da como resultado 6,78, pero en negativo. Ya que ustedes saben, o sea, por lógica, si el calamardo va a expulsar algo. Dos. Bueno, ahora también tenemos un literal B, que nos pide cuál ha sido la energía mecánica total de todo lo que sucedió del sistema, cuando al principio contenía el calor del agua y luego cuando ya se hicieron dos partículas distintas. Entonces vamos a poner que la energía mecánica total es igual a la energía mecánica al inicio más la energía mecánica al final. Pero como sabemos, al inicio el calamardo y el agua estaban totalmente en reposo, por ende se va a hacer esto cero. Entonces la energía mecánica total va a ser igual a un medio de la masa del calamardo por la velocidad que obtuvo el calamardo al haber expulsado el agua, más un medio de la masa del agua por la velocidad del agua al cuadrado. Reemplazamos. Este del agua es 4,75, es de 2,5 al cuadrado, 1,75 más 6,78 al cuadrado. Bueno, en negativo es la velocidad era negativa, pero al estar al cuadrado se va a hacer positiva. Esto ponemos en la calculadora. Y nos da como resultado
55 joules. Entonces, eso es nuestro resultado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Rivadeneira y yo les voy a resolver el ejercicio número 2 del trabajo autónomo 4. Vamos a partir de este gráfico y de nuestro plano, como siempre se lo toma en cuenta, x menos x, y menos y. Para poder resolver este ejercicio debemos tener claro el concepto de velocidad relativa. En este caso, tenemos que la velocidad del bloque pequeño con respecto a la Tierra va a ser igual a la velocidad del bloque pequeño con respecto al plano más la velocidad del plano con respecto a la Tierra. También debemos tener claro el concepto de cantidad de movimiento. En este ejercicio nosotros tenemos que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, la variación de cantidad de movimiento en X y la variación de cantidad de movimiento en Y va a ser igual a 0. Vamos a partir de esta ecuación que nos dice que la velocidad inicial por la suma de las masas va a ser igual a la masa del bloque pequeño por esta suma de velocidades más la masa del del plano multiplicado por la velocidad del plano. Esto vamos a cancelar porque nos dice que el plano está en reposo en un inicio, entonces tenemos como velocidad inicial 0. Ahora vamos a la variación de cantidad de movimiento en X, que tenemos que es igual a 0. Entonces aquí, como es en X, nosotros vamos a tomar en cuenta el ángulo que nos da como 60. Vamos a tomar como el coseno de 60 y únicamente vamos a tomar esa misma expresión, simplemente que vamos a multiplicar por el coseno de 60. En esta parte que está con marcador negro vamos a proceder a reemplazar los datos que ya nos ha dado el ejercicio. Y realizando todos los cálculos necesarios tenemos que la velocidad en X del bloque pequeño con respecto al plano es de 2,5 metros sobre segundos. Ahora vamos a nuestra cantidad de movimiento en Y, que como ya les dije es igual a 0, la variación. Entonces, de igual manera tenemos esta expresión, simplemente que ahora en lugar de multiplicar por coseno de 60, vamos a multiplicar por seno de 60, ya que estamos tomando en cuenta el eje Y. Como sabemos, esta expresión nosotros vamos a tomar como negativa, ya que estamos hablando de nuestro plano menos X y menos Y. Lo mismo acá, tenemos que poner con expresión, con signo negativo, perdón. Entonces, realizando ya los cálculos con los datos que tenemos, sacamos que la velocidad del bloque pequeño con respecto al plano en Y es igual a menos 0,5 metros sobre segundos. Ahora, para sacar nuestra velocidad del bloque pequeño con respecto al plano total, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y sacamos que la velocidad de nuestro bloque pequeño con respecto al plano será igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es y, 2,5 al cuadrado, más nuestra componente en y, que es menos 0,5 al cuadrado. Como sabemos, esta unidad es metros sobre segundos. Y realizando esos cálculos, tenemos que la velocidad del bloque pequeño con respecto al plano será igual a 2,55 metros sobre segundos. Y eso es todo. Gracias. Y voy a explicar el problema número 3 del trabajo autónomo número 4. El problema nos dice que un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3
metros sobre segundo en la dirección y positiva respecto a un lago congelado. Después de un tiempo, el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de 1 metro sobre segundo en la dirección J positiva y nos pide calcular la velocidad final del velero respecto al agua. Para esto, nosotros tenemos que utilizar lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Y tenemos que la cantidad de movimiento antes debe ser igual a la variación de cantidad de movimiento después. Tenemos que, para hacerlo antes, es un solo sistema, o sea, tenemos que cubrir lo que es la masa de la persona con el velero y la velocidad de la persona con el velero. Después, como ya se produce el salto, como el hombre salta, tenemos que hacer que la cantidad de movimiento después es igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona respecto al agua, más la masa del velero con su velocidad respecto al agua. Y los datos nos dan que la masa de la persona es 70 y que la del velero es 60 kilogramos. Y como no ha brincado todavía, la persona, tanto como el velero, tiene la misma velocidad que es 3i. Entonces, después tenemos que la masa de la persona que es 70, que se multiplica la velocidad del velero respecto al agua más la velocidad de la persona respecto al agua, con lo que es velocidades relativas, que lo tengo anotado aquí arriba, más 60, que es la masa del velero, por su velocidad respecto al agua. Reemplazamos datos y el sistema tiene una masa total de 130 kilogramos con su velocidad, al igual que acá, con sus velocidades. Resolvemos algebraicamente esto y nos da que la velocidad del velero respecto al agua es 3i y menos 0.54 j, con su magnitud de 3.05 metros sobre segundo. El literal B nos pide la velocidad del hombre respecto al agua. Básicamente es la misma teoría que usamos para el literal A. Tenemos que la velocidad de la persona respecto al agua es igual a la velocidad del velero respecto al agua más la velocidad de la persona respecto al velero. Como ya nos dan los datos, la velocidad de la persona respecto al agua es 3i menos 0.54 j, que es lo que hallamos, más j, que es la velocidad de la persona respecto al velero, que es la que ya nos dan. Resolviendo esto, nos da que la velocidad de la persona respecto al agua es 3i más j, que es la velocidad de la persona respecto al velero, que es la que ya nos dan. Resolviendo esto, nos da que la velocidad de la persona respecto al agua es 3i más 0.46 j, con su magnitud de 3.04 metros sobre segundo. El literal C nos pide que hallemos la energía del sistema antes de que se produzca el salto y que busquemos si hay una pérdida o ganancia de energía. Bueno, para esto tenemos que utilizar antes todo el sistema, el peso de todo el sistema con la velocidad del velero, que es la velocidad del sistema completo. Tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces reemplazamos 1/2 de 130 kilogramos, que es la masa total del sistema, con su velocidad 3 al cuadrado, y esto nos da una energía cinética de 585 joules. Luego, para después, como ya se produce el salto, tenemos dos sistemas, el del velero y el de la persona. Entonces tenemos que 1/2 de la masa del velero por su velocidad, su masa 60, y la velocidad que ya le llamamos en magnitud, que es 3.5, nos da una energía cinética de 279.15 joules. Y en la persona nos da una energía de 323.5 joules. Para determinar si hay pérdida de energía, utilizamos que la variación de la energía cinética sobre la inicial por 100 nos da igual a 3. Como nos sale positivo, esto significa que el sistema ha ganado energía. Gracias. Ya. Buenas, soy Luis Ernesto Garzón y me ha tocado el ejercicio número 4 del trabajo autónomo, que dice que un proyectil es lanzado desde la superficie hacia una altura máxima y a lo que llega a los 2 segundos explota, pero parte con una velocidad de 30 metros sobre segundos a 30 grados con la horizontal, y nos pide calcular en qué posición se encuentra la segunda mitad de la masa, ya que la primera cayó en la mitad de toda esta trayectoria. Entonces por ello partimos porque tenemos que calcular esta posición de
de la masa 1 con esta fórmula que dice delta Y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta menos 1/2 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Vamos a calcular el tiempo de vuelo desde que parte hasta donde termina. Y como el tiempo todo parte de 0 y cae a 0, entonces posición final menos inicial va a ser 0. Y despejamos el tiempo. El tiempo nos va a dar lo que es 3.06 segundos. Ahora que tenemos el tiempo de vuelo desde que parte hasta donde finaliza, vamos a calcular la trayectoria. Y para ello utilizamos nomás que dice que delta x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta, porque parte aquí nuestra velocidad por el coseno de teta, y entonces decimos que su posición final va a ser igual a 30 por el coseno de 30 grados, y eso nos va a dar un resultado de 79.50 metros en la dirección Y. Ya, el tiempo y la distancia entre que parte hasta donde termina su centro de masa. Ahora nos pide calcular dónde cae la mitad del proyectil al explotar. Entonces decimos que el centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta, 30 grados, por los 2.5 segundos, y eso nos va a dar un valor de 65 metros. Eso quiere decir que aquí hay 65 metros, y en Y nos da velocidad inicial por el seno de teta a los 2.5 segundos menos 1/2 de la gravedad por los 2.5 segundos al cuadrado, y esto nos da un valor de 69 metros, 6.9 metros. Ahora nos pide calcular la posición final del segundo pedazo de la partícula del proyectil. Entonces decimos que X centro de masa va a ser igual a la masa 1 por de la posición 1 más masa 2, posición 2, de la masa total. Y en Y, de igual manera, Y el centro de masa, masa 1, posición 1, masa 2, posición 2, esto de la masa total, o sea, de la masa de proyectil. Nosotros nos dice que aquí, su posición en Y va a ser 0. Y aquí, como estas masas son iguales, aquí es la mitad de la masa total. Entonces nos va a quedar que la posición en Y va a ser igual a 1/2 de Y2. Y como Y el centro de masa era 6.9, entonces despejamos y nos va a quedar Y2 es igual a 13.8 metros, dirección J. Ahora, a calcular la posición en X final, decimos X centro de masa, la masa 1 es la mitad de la masa total de la posición 1, como es la otra mitad de la posición 2 sobre la masa total. Entonces nosotros podemos despejar esto, masas y masas y masas se van, y nosotros al despejar la posición 2, ya que tenemos X centro de masa, al despejar este valor de aquí nos da 90.2 en la dirección Y metros. Ahora nos pide calcular la energía cinética antes de la explosión, y dice que es 1/2 de la masa del proyectil por la velocidad inicial al cuadrado, y la energía cinética al final 1/2 de la masa
después de la explosión, que ha partido 5 segundos después, al cuadrado. Como nos pide la velocidad inicial, y esta es la velocidad total, porque aquí tenemos x y y, entonces calculamos velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial en y, de la final, menos la gravedad por tiempo. Entonces la velocidad final en y va a ser igual al 30 por el seno de 30 grados menos 9.8, y antes de la explosión pasaron 2 segundos, y eso nos da un valor de menos 4.6 metros sobre segundos. Esta es la dirección J, y la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 30, y eso nos va a dar un valor de 26 metros sobre segundos de dirección Y. Y la velocidad total, por el teorema de Pitágoras, nos va a salir un resultado de 26,38 metros sobre segundo, la velocidad total. Y nosotros reemplazamos este de aquí en la energía inicial, y nos da un valor total de 348 joules con valores de masa. Ahora nos pide calcular la energía cinética final, y eso es cuando ya después de la explosión, que ha transcurrido 5 segundos más, entonces sería 2,5 segundos. Entonces ahora la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por tiempo. Velocidad en y es igual a 30 seno de 30 menos 9.8, 2.5, que ha transcurrido después de la explosión, y nos da un valor de menos 9.5 metros sobre segundos en la dirección J. Y de ser lo mismo, la velocidad en X nos da velocidad inicial por el coseno de 30. Velocidad en X va a ser igual a 25.68 en la dirección Y metros sobre segundos. Ya. Ahora la velocidad total va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial final en X al cuadrado más la velocidad en Y final al cuadrado. Y esto nos da un valor de 27.66 metros sobre segundos. Y esta velocidad la ponemos aquí en esta ecuación. Y la energía cinética final va a dar un valor de 382.5 con valores de masa joules. Entonces ahora nos piden calcular cuánto difieren las energías cinéticas inicial y final. Entonces nos dice que energía inicial sobre energía final va a igual 348 m sobre 382.5 m joules. Ahora la energía inicial sobre energía final, al diferir se me van las masas, queda un valor de 0.9, y esa es la diferencia. Nos quiere decir que la energía ha aumentado después de la explosión. Gracias.